La esencia espiritual del agua de mar. Buenos días. Muy bien, qué alegría volver a tener aquí a nuestro programa Al Mar. Volvemos a invitar a Laureano Domínguez, que como ustedes saben es escritor, investigador, científico de nacionalidad colombiana. Yo le escuché una vez que era arador, que araba la tierra también, y autor del libro Nos quedaba el mar, que también nuestro invitado puede ofrecer para que los que quieran profundizar en este método marino lo puedan adquirir y leerlo, porque es muy hermoso. Laureano es un exponente incansable de la defensa del agua de mar, y por eso hoy allá está en La Ceja, trae todo su saber desde allá, La Ceja, Antioquia, donde está ubicada la Universidad del Agua de Mar. Adelante, Laureano, tienes el espacio para saludar a nuestros oyentes y compartir parte de tus anécdotas vividas con el agua de mar y que a todos nos enseña. Bien puedes, Laureano. Gracias, Simandra. Bueno, como me dijiste hace un rato, hay que hacer un pequeño paneo en vivo para que vean realmente en dónde estamos en este momento. Podíamos haber hecho esta emisión desde nuestra pequeña aula de la Universidad del Agua de Mar. Alguna de ellas está en el centro del pueblo de La Ceja y desde ahí pues hacemos una serie de emisiones por Zoom, pero también pasantías reales, presenciales, sobre todo de niños, líderes campesinos y no líderes, sobre todo campesinos. Bueno, cada tanto se nos acerca un investigador, como por ejemplo estos días llega un biólogo de Brasil que viene a hacer una pasantía de 15 días, quiere observar y replicar allí un proyecto de medicina social en Sao Paulo, en Brasil, pero bueno, estas son excepciones. Realmente los semilleros de observación del agua de mar se hacen desde esa aula principal y en lo presencial desde estas aulas como la que vamos a mostrar en un rato, donde tenemos algunos pilotajes de cultivos que se van adaptando gradualmente al llamado estrés salino, que es como lo bautizaron en Pisa, el tema de entronizar la agricultura con agua de mar, tanto urbana como rural en Italia, pero también es un modelo de lo que nosotros soñamos que debe ser una realidad dentro de muy poco en el planeta. No solo aprovechando la coyuntura de la crisis hídrica que se está presentando en el planeta, en algunas regiones, sino porque sabemos que es justo que la madre de las aguas mineromedicinales llegue a cada casa, de pobres o ricos. Por eso elegí aquí con don Jorge que emitíamos desde este pequeño acueducto marino, donde hay un modelo de acopio de 40 metros cúbicos de agua de mar en 2 tanques que les vamos a mostrar a continuación, pero que ya de por sí es un paso más en ese modelo que se inició en La Ceja hace más de 20 años, donde se proveía a través de pequeños tanques o isotanques de 1000 litros a la población en forma gratuita, abundante y generosa del agua de mar, y de donde se pudo observar fenómenos como por ejemplo la ausencia de citotoxicidad y genotoxicidad en leucocitos, por ejemplo en un ensayo donde se intervino a 32 personas con gastritis crónica dictaminada por biopsia de membrana gástrica, entre otros ensayos donde se involucró el hospital local, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena, la Universidad de San Buenaventura, pero todo esto no tuvo la connotación social que tendría que haber tenido. Más aún, hubo ataques oficializados por parte del gobierno de la época, desde el gobierno central, Ministerio de Protección Social en Bogotá, hasta el gobierno local, seccional de salud de Antioquia. Y por supuesto, el gobierno más local de La Ceja, donde ya interveníamos a personas con desnutrición leve, severa, moderada, adictos y personas con diferentes patologías en un lugar que lo bautizamos como un dispensario marino modelo, superior en mucho a los que funcionaron en Europa a principios del siglo pasado y que se llamaba la Casa del Pan, aquí mismo en La Ceja. Entonces ahora estamos retomando el tema, pero lo retomamos desde la esencia. Agua de mar en abundancia, un modelo de acueducto marino gratuito, generoso y una oportunidad
Simandra, que es lo que te pedí el favor que hicieran énfasis ustedes como periodistas en esta emisión, lo mismo que le pedí el favor a don Jorge, una oportunidad para que quienes no encontraron otra opción, que no me explico por qué pasó así, sino corroborar que el agua de mar era la madre de las aguas mineromedicinales, que era el equilibrante perfecto de la microbiota, que estaba implícita en la base de la cadena alimentaria, en el primer eslabón de la cadena alimentaria, y lo único después de corroborarlo, dedicarse a venderla. A tal punto que en Antioquia y el resto del país, y cada vez en más países, vamos haciendo una encuesta, vamos haciendo estadísticas y corroborando lastimosamente que hay más vendedores que consumidores de agua de mar. Entonces, ahora esta emisión es una forma de volver a hacer las paces con quienes se consideraron otrora nuestros aliados, con quienes decidieron que iban a caminar con nosotros en la socialización del método marino y que lógicamente se desviaron, un error letal, garrafal para mí, pero tenemos la oportunidad de redireccionarlo y es lo que yo quiero que se centre esta emisión hoy desde este lugar donde mostramos, repito, una acción real, concreta, que pesa y donde está el agua de mar como está en el mar. Gracias, Laureano. Adelante, María Idalí. Sí, muchas gracias, Laureano, y es una labor titánica la que están haciendo, porque el mar no está en la ceja, el mar está a muchos kilómetros de distancia de la ceja y conducir el agua hasta formar este dispensario de agua de mar en un pueblo que está en las cordilleras y que es frío, es una labor titánica digna de apoyar, admirar y difundir. También tenemos entonces nuevamente un invitado que estuvo la vez pasada con Laureano también, Jorge Kinkler, gran buscador de toda la vida. En su corazón, él lo impulsa al mar de las eternidades. Su espíritu lo lleva a entender la grandeza del mar como parte de la creación. Adelante, Jorge, salude a nuestros oyentes y expanda tu espíritu por medio de tu voz. Bueno, nuevamente con ustedes y con el sentir de mi corazón, un saludo para todos los teleoyentes, como dije anteriormente, que miran este programa. Esa búsqueda que se hace en nuestro mar, en nuestras encarnaciones, ha sido total. O sea, cuando nosotros iniciamos nuestro peregrinar por la vida, pasamos por múltiples experiencias vivenciales. Esas experiencias nos han llevado, digamos, a fomentar lo que es el individualismo, lo que es el ego. Y cuando hablamos del mar de las encarnaciones, el hombre tiene que buscar una raíz de origen. ¿Dónde vino? ¿Quién es? ¿Para dónde va? Ese mar de las encarnaciones, en la medida que vamos comprendiendo, porque esos destellos que nos llegan, o sea, esas memorias, en la medida que vamos investigando, van conformando nuestro espíritu. Entonces, aparece el mar como una oportunidad. Cuando yo empecé a trabajar con el agua de mar hace mucho tiempo, antes de que Laureano se fuera para hacer sus investigaciones en Francia, una afinidad con eso, con la parte de la memoria de lo que traía el mar. Yo decía, ¿qué será el mar? Y yo, en las investigaciones a nivel espiritual, reconocí que el mar era una memoria, y que si esa memoria se contenía toda en el planeta, pues finalmente, en la medida que nosotros vamos recuperando esa memoria, ¿sí?, a través de un conocimiento. El agua de mar es un medio biológico maravilloso que ha ayudado a muchas personas a sanar, como decía Laureano, la parte social, pero siempre me gusta complementarlo y llevarlo a esa parte espiritual, donde todas las personas consumidoras que se hayan beneficiado del agua de mar puedan en un momento dado, ¿sí?, continuar en ese peregrinar de su vida. ¿Por qué? Porque comprenden que no es solo la parte biológica, sino que hay una esencia en nosotros
que nos va a llevar a comprender que nuestro espíritu, o que verdaderamente lo que yo soy es un espíritu. O sea, yo no soy un investigador, yo no soy un administrador, yo no soy un profesor de educación física, realmente yo soy un espíritu y tengo en ese gran océano de la vida un alma que me la entregaron. Y el alma es como la conciencia, lo que me habla por dentro y me dice, esto es así, esto es asá. O sea, donde yo finalmente filtro y comprendo. Entonces, a través de lo que me entrega esa alma, mi espíritu va a aprender. Y es maravilloso ver cómo en el aprendizaje de combinar las leyes de la biología para cuidar nuestro cuerpo, sanar, como dice Laureano, personas drogadictas, personas que están ya, digamos, desahuciados, que llegan en un momento dado, digamos, a los dispensarios moribundos y en las horas de la tarde, después de haber recibido unas ingestas de agua de mar, pues salen nuevamente caminando y aparentemente bien. Digo aparentemente bien porque su cuerpo se alivia, pero ¿cómo está su espíritu? Lo dejo ahí porque más adelante vamos a profundizar más ahí sobre ese tema. Porque el Cristo decía, deje que los muertos entierren a sus muertos. Hay quienes caminan y están muertos. No comprenden la esencia de los océanos de la vida, donde el mar es una partícula y el mar es la memoria del Padre que está en mí. Esa memoria yo la tengo que hacer viva, o sea, hacer uno con la memoria del Padre. Gracias, Jorge, gracias, muchas gracias por esa puesta tuya ahí desde el mar. Y estos dos hombres sienten al mar como la grandeza y fuente de vida. Y hoy es una enorme oportunidad, como lo decía Laureano, de entender la posibilidad de una socialización del método marino. Ya Laureano lleva muchos años desde La Ceja, epicentro mundial de la aplicabilidad social del método marino, utilizándola como medicina preventiva, como una medicina social y posibilitando la gratuidad absoluta del agua de mar. Laureano, compártenos cómo desarrollas y ejecutas desde la Universidad del Agua del Mar. Pues tú ahorita hiciste una insinuación de algunos talleres y todo, y cómo haces para que esa accesibilidad de la población al agua del mar esté ahí, vigente. ¿Cuál es tu propuesta? Adelante, Laureano. Él ahí nos está mostrando, nos está haciendo un paneo. Este es el laboratorio de la Universidad del Agua de Mar, pues donde tienen todos unos reposorios de agua de mar, y ahí, desde ahí, aparecen las investigaciones. Muy bellas esas imágenes, ahí están, son espacios grandes porque, pues por supuesto son tanques grandes, ahorita enseguida nos contará un poquito más alrededor de eso. Muy bien, bueno, no sé si se logra ver, sí, o lo que tú decías, ahora hay mucha contraluz o algo. No, ahí se vio muy bien, se vio muy bien. Se vio bien. Bueno, como ven, en la parte externa de este lugar, que está detrás de esta malla verde, que lógicamente tiene que haber no solo cortavientos, sino también una zona de protección para unos estudios previos que se están haciendo sobre este loteo de 40 metros cúbicos de agua de mar, que son estudios que realmente los hemos hecho ya en varios países. El último de ellos se publicó en la revista de enfermería de la Universidad de Antioquia, se llamó el ensayo Cometa, ausencia de citotoxicidad y genotoxicidad de una muestra de agua de mar del Golfo de Morrosquillo en su residuo seco. Y esto pues ya tendría que haber sido determinante para que, por ejemplo, las empresas públicas de Medellín al menos se cuestionaran qué había de cierto o no en prevenir enfermedades de las grandes masas poblacionales por efectos de cloración de las aguas en su proceso de potabilización. Era nuestra idea para Antioquia. No se cumplió esa parte social y tratamos ahora de replicar el estudio nuevamente después de que conocimos los resultados de la ausencia de esa citotoxicidad y genotoxicidad en leucocitos humanos en 32 personas a las que se le había diagnosticado gastritis crónica por biopsia de membrana gástrica y que se realizó en asocio con el hospital de esta localidad y, como les dije hace un rato, la Universidad San Buenaventura, la de Cartagena, la Nacional y la de Antioquia. Ahí
al comprobar que algunas de esas personas participantes del estudio habían ingerido, algunas de ellas hasta cerca de 2 litros de agua de mar por día, al comprobar no solo variables como se pretendía de epigastris, el tema de la gastritis, que era lo que centralizaba el estudio, sino también otras variables como la presión arterial, vitalidad y algunos fenómenos de nutrición celular, corroborando esto, pero sobre todo que había ausencia total, repito, de citotoxicidad y genotoxicidad. Ya tendría que haberse dedicado por lo menos esas 4 universidades, las públicas, que son pagadas por los impuestos de los ciudadanos, por lo menos a socializar esos resultados y beneficiar el grueso de la población, incorporando el agua de mar en sus procesos de preparación alimentaria y nutrición básica. No se cumplió y por eso lo que ustedes están viendo aquí lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo ya estos días en asocio con algunas universidades para volver a insistir con cierta humildad en que, repito, es justo que los acueductos marinos estén en la agenda futura cercana de muchas poblaciones en el planeta. Entonces, por eso repito, me parecía interesante que la emisión de hoy, que ustedes tan amablemente propician a través de Radio Zipa, se hiciera desde este lugar. Como ven, el logo central de todo nuestro trabajo, desde 1957 hasta la fecha, es esta frase que tanto molestó a esas universidades, algunas de las cuales se dedican hoy en día a través de los otrora aliados científicos nuestros a vender el agua de mar y a quitarle algunas de sus características, lo cual abrió la puerta a mucha gente que no encontró otra forma de obtener recursos económicos sino justamente con el agua de mar. Una ironía que pretendemos que algún día se pueda corregir. La frase de combate nuestra, de hecho, como la ven aquí y la ven en todos nuestros centros de investigación, nuestras aulas de estudio y de emisión de estos conocimientos, es: el agua de mar es propiedad de la humanidad, ni se compra ni se vende. Así que, partiendo de esa realidad, ahora, por ejemplo, estamos involucrando familias enteras, grupos de familias, aquí en La Ceja unas 47, con una serie de protocolos que permitan ver, solo incorporando el agua de mar en la preparación de alimentos, qué supone para cada uno de los miembros de la familia no usar ni agua clorada ni sal refinada. Ahí, decían los grandes salubristas premonitores del método marino en la década del 60 en Colombia, estaba la base de la medicina social, preventiva y curativa. Y es verdad. Aquí, como digo, hicimos un pilotaje muy importante en la Casa del Pan del municipio de La Ceja y ahora lo estamos haciendo en algunos lugares del planeta, en África, o uno muy concreto, la zona de Sinaloa en México, donde se preparan los alimentos en centros de recuperación de adictos, y ahí empezamos a ver una serie de fenómenos favorables en la parte neuronal de las personas. Así que eso es lo que queríamos un poco transmitirles. Me parecía, repito, que desde este humilde laboratorio vieran que es posible que se organicen los grupos de base, como alguna vez los organizamos, por ejemplo, en Nicaragua, a través de la Fundación Canteras, que era un grupo de base liderado por la hermana Julie Marciac de Panamá, y que durante años logró que se llevara el agua de mar en forma gratuita, inclusive en algunos casos con camiones cisternas que prestaba el Ministerio de allí de Salud de Nicaragua, y donde ellos en loteos como este, simplemente como cualquier acueducto del mundo, hacían los respectivos controles bacteriológicos, microbiológicos. Por lo tanto, todo ese boom que está circulando por redes sociales, de que en el agua de mar hay ciertos contaminantes, que las zonas, que todo eso, pues lógicamente algunos tendrán razón, porque hay ríos que vierten, están cerquitas, zonas mineras, lo que fuera, pero momentáneamente, puesto que el agua de mar, todo lo que le llega en ese momento empieza un proceso hacia la biodisponibilidad y bioseguridad, pero suponiendo que esta gente insista en atacar el agua de mar,
en crear cada vez más barreras alrededor del mar, cada vez más murallas en las playas. Los asépticos, y digo yo, miedosos de vivir, que ahora inclusive se lee en las redes que tienen miedo hasta de respirar porque creen que hasta el aire está contaminado. Entonces, a ellos se les puede responder que en lugares como estos, replicados en cualquier lugar del planeta, se hacen controles por loteo antes de llevar a través de redes de distribución domiciliaria el agua a las casas, como cualquier acueducto del mundo. Así que simplemente esa parte técnica, pues ahora así en pequeño y cada vez más grande, estamos empezando a obviarla y a demostrarla desde lugares como este. Laureano, qué maravilla poder escuchar toda esta información y que por medio de la radio muchas personas que se conecten puedan entender y comprender la grandeza del mar y lo que él encierra para nuestra salud y para todas aquellas personas que están marginadas y que tienen tantas falencias de salud. Está maravillosa esa propuesta y lo que tú haces, digno de admirar y apoyar. Muchas gracias. Hoy hacemos un llamado a que el agua de mar tenga la misma condición que aún tiene el sol, el aire y la tierra. Gratuidad para toda la humanidad, porque viene de la creación, ella no viene de otro lado, y la creación es perfecta, tiene una sabiduría del Padre que es perfección infinita, viene de la luz infinita que brilla para todos. Asimismo, el mar que viene de ese origen de la vida, allí está el origen del Padre, que impregna toda su creación. ¿Quién de nosotros no se ha preguntado alguna vez qué somos, de dónde venimos y a dónde vamos? Una respuesta que es muy simple y puramente material para algunas personas, porque para otras tiene una connotación muy espiritual. Podría ser: somos agua de mar y venimos del mar y volveremos al mar. Y esto lo vamos a demostrar recordando las conexiones que tiene nuestro medio interno con el agua de mar. Conexiones que obedecen a hechos biológicos de proporciones universales que son incuestionables. Entonces, Jorge, te pregunto, ¿cuál es la esencia espiritual del agua de mar? Gran pregunta, y como preámbulo a esta respuesta debemos de abrir nuestra mente, porque vamos a hablar como Jorge, de nuestra... Jorge, no se te está viendo la imagen. Ahí sí. Por favor. Muy bien. Ahí sí. Bueno, decía que era una gran pregunta y debíamos abrir un poco nuestra mente para comprenderla. Culturalmente hemos estado aceptando como verdad muchas cosas. Llega una propuesta. Esta propuesta no debe ser escuchada con los oídos de la mente del mundo, porque la mente del mundo ha guardado lo que hemos aceptado como verdad. Ahora vamos a tener una respuesta sobre esa parte espiritual de lo que es el mar, de lo que es, yo lo llamo, en sus letras está implícito la RAM, esa gran memoria original del Padre Eterno. O sea, llamémoslo como cada uno lo concibe o lo sienta en su corazón, o el Creador, o Dios, llámelo como cada uno tiene ya. Pero la memoria viene de un pensamiento. Ese pensamiento, digamos, es un pensamiento anterior y perfecto, donde todo lo creado antes de manifestarse ya existía. Entonces, vamos a tocar algo que lo voy a llamar la preexistencia. Antes de que si eras, tú ya eras. El hombre está caminando en esa recuperación de esa memoria, poco a poco,
porque es como cuando un árbol, digamos, de limón, como la variedad del limón Tahití, lo mutan genéticamente. Y cuando nosotros vemos y consumimos un árbol un limón, una fruta de ese árbol, no tiene semillas, o sea, no hay continuidad de la vida. Entonces, las memorias originales contienen todo lo de la vida. Y la vida se expresa en el corazón. Donde hay un corazón que palpita, ahí se manifiesta la creación. Esto es a nivel muy profundo y es dimensional. Voy a tratar de graficarlo para que lo comprendamos. Mi corazón está dentro del corazón del planeta, que es un ser vivo también. El corazón del planeta está dentro del corazón de la galaxia. Y el corazón de la galaxia está dentro del corazón del universo. Como tal, el corazón del ser humano está entre el corazón de la galaxia. Esto es algo dimensional, pero el hombre perdió su raíz, perdió su memoria, se olvidó de la memoria original que traía cuando fue creado. Y en esa medida el hombre fue engañado. Llega un momento especial, como decía, que le está ocurriendo a las plantas, que después de una tercera generación, ¿sí?, pueden recuperar esas memorias originales, ¿sí? Igual como hay una experiencia que ustedes podrán mostrar más adelante, como cuando apoyados de lo que es la memoria, o sea, de la memoria biológica que trae el mar, podemos recuperar en ciertas, digamos, especies vegetales memorias o cualidades bromatológicas o nutricionales que en cierta forma hayamos perdido. Esas, esas. Sigue hablando. Sí, es que Lauro estaba hablando precisamente de esto, de cómo podemos bañar con esta memoria biológica que está acá, ya tangible, ¿sí?, una semilla, para que esa semilla vuelva nuevamente a su origen. Entonces vemos que esta agua de mar tiene una representación maravillosa. El agua representa unas encarnaciones, donde finalmente el hombre debe emerger, debe salir de esas aguas para que vaya conformando un espíritu y recupere esa memoria original que traemos. ¿De dónde? Del gran océano de la vida. Hoy se hacen en muestras y como ejemplo este pilotaje maravilloso que tiene Laureano acá. Este es un tanque de floculación natural. Sí, donde se precipita. ¿Sí? Elevar un poco la temperatura, que se precipite en cualquier playa del planeta. Se puede hacer este proceso sin intervenir con ningún elemento químico adicional, ni siquiera con el que interviene ahora la Unión Europea sus aguas, que ya no las clora, o sea, ni con radiación ultravioleta, ni con ozonización. En una forma natural, el agua de mar a través de millones de años pulió esas dos características técnicas. Eso es maravilloso. La bioseguridad y la biodisponibilidad. Y la panatonicidad, porque hay gente que piensa que porque la cogen en un rincón o en otro rincón del planeta, es lo mismo. Y lo otro, que yo también me le sumo a Laureano, aunque yo en este momento no lo cumplo, ¿sí? O sea, la gratuidad. Que se la relacione en términos de abundancia, generosidad y sabiduría con el sol, la tierra y el aire. Si yo hubiera hablado en algún momento de parcelar el agua de mar por centímetro cúbico, como hace la Unión Europea, en relación primero con la peseta y después con el euro, y ahora los canadienses con el dólar canadiense, no tendría esta generosidad que tengo aquí, que pende de la conciencia de la gente que dedica su tiempo porque ya tiene con qué comer, cómo vivir, cómo abrigarse, y simplemente se acerca, como se acerca al aire, al sol y a la tierra, al este recurso que es la base para mí de la fisiología, pero no para mí, también de los grandes fisiólogos, los neurofisiólogos. Esta semana en una clase de la universidad hablamos del doctor Jorge Afani, maestro. El doctor Jorge Afani, no sé si allá se está viendo todavía, periodistas. Sí se ven, sí se ven. Aquí se ve. A mí me gusta más las tertulias así, por eso la gente que viene a nuestra pequeña universidad
se lleva lindas sorpresas porque todo es praxis. Aquí no estamos acostumbrados ni a cámaras, ni a hablarle a un aparatico, ni nada de eso. Todo, las planticas que ustedes vieron alrededor de este pequeño laboratorio, la gente que viene a recoger aquí su agüita de mar en la vía anexa, una manguera gratuita para hacer sus comiditas, para hacer sus cosas, no tratamientos, porque el agua de mar no es un medicamento, es simplemente un elemento natural adaptado a las necesidades de la célula viva. Entonces, cuando aquí llegan y nos preguntan, Laureano, ¿cómo es posible que usted se las ingenie para que nunca haya faltado agua de mar en la ceja? Nunca. Y necesitando plata, entre comillas, y no le ha faltado. No, porque no hay relación con el dinero. Simplemente que nunca la relacionemos con el dinero. Ahí me preguntan lo que usted acaba de decir. Vamos a hablar de cosas concretas. Usted me dice envases. Si uno sale los jueves, como hago yo con mis hermanos en bicicleta por la ceja, el día que saca la gente el reciclaje a las calles, miles de envases en óptimas condiciones. Sí. Miles en todas las esquinas del pueblo. De gaseosa. Limpios, con agua gaseosa. Usted los juega, los llena aquí en esta piscina que aquí pueden ver, los sumerge, los llena. Como hicimos en la segunda cumbre mundial del agua de mar. En la segunda cumbre mundial del agua de mar aquí en la Ciudadela de Jesús, repartimos 7.000 botellas de 5 litros recogidas en los reciclajes. La gente las conserva como un objeto de colección. Pusimos en la etiqueta, no se compra ni se vende. Y a partir de ahí fue que la Universidad de Antioquia se le ocurrió la dichosa idea justamente de decir que la tenía que controlar, microfiltrarla y venderla. Entonces, eso es la injusticia que Simandra y periodistas que están al otro lado queremos denunciar desde esta acción real, concreta, generosa. Es un delito social haber tocado el agua de mar con el dinero. Así es. Y usted no es culpable. Usted está en proceso de llegar, va en un 40% de la gratuidad. Pero aspiro a llegar. Pero recuerde que es el dispensario marino. Es un acto de conciencia del hombre frente al mar. Entonces, la conciencia viene activada por la voluntad. Y la voluntad es un cuerpo de esa memoria que es el Padre Eterno. El 97.5% del agua que hay del planeta, ¿dónde está Laureano? Bueno, yo le respondo con una frase que le mandé a una médico argentina que está haciendo bioterrorismo estos días, de que no recojan agua de mar, que está contaminada como el aire, como todo lo que come. Bueno, una tontería inmensa. Y mandé unas imágenes de laboratorio de una muestra de agua de mar de no sé dónde en la Patagonia. Una estupidez inmensa. Y le respondo yo, doctora, quien no milita por algo que valga la pena, termina cayendo por cualquier idea. O sea, nosotros si dijimos, como le prometí a mi padre, que fue el gestor de esto en 1957 en Itagüí, si nosotros revolvemos dinero alrededor del agua de mar, no solo vendimos la conciencia, sino que casi que el alma y el futuro de la medicina social, preventiva y curativa en el planeta. En el planeta. Entonces, tener claridad sobre eso supone militar, supone acciones concretas, supone denunciar, no agredir a nadie, pero yo puedo accionar la voluntad por otro, yo puedo tener la conciencia por otro, cada uno. Si sabemos no, es que a mí no me interesa convencer al resto del mundo hoy, no, sino pero a usted. ¿por qué la gente? Usted es el primero que necesito convencer, porque yo estoy convencido, Laureano. Todo esto lo dijimos, perdón Simandra, para que no quede en el aire y parezca que estamos locos aquí o borrachos los dos. Lo dijimos porque estamos a punto de abrir un dispensario marino en una casa que él tiene cerca del estadio, que es emblemática de esta lucha. Y con esta agua de mar podríamos intervenir a cientos de drogadictos y alcohólicos en Bello que nos están pidiendo que les ayudemos. Entonces, por eso lo dijimos, porque necesito convencer aquí al maestro de que lo hagamos bien hecho. Ahora sí, pero dejémoslas hablar, que nos van a regañar. La red de solidaridad, porque eso, vuelvo y lo digo, desafortunadamente, ¿sí? Tenemos que buscar recursos, sea humanos, que son lo principal, porque el recurso humano es una conciencia. Así como apareció ese altruista que financió traída de agua de mar aquí a La Ceja durante mucho tiempo, necesitamos. El dinero sobra en todas partes, está guardado en las cajas. Entonces, si financian los carrotanques, porque el señor del carrotanque no tiene la conciencia que tiene Laureano.
Eso es importante. Yo creo que están en comercial y nosotros aquí seguimos hablando, porque lo importante es lo que estamos hablando. Adriano y Jorge, de todas maneras yo pienso que es importante esto que está pasando aquí, porque nosotros también desde la intención del programa teníamos eso, porque el agua de mar precisamente es un don de la naturaleza, como ya todos los oyentes lo han escuchado, tan abundante que es imposible monopolizarla para venderla. Sí. Eso es imposible. La ciencia la ha dejado a un lado. Don Abraham, usted nos coloca la imagen que teníamos por ahí de la tortuga. La generosidad del mar avergüenza las economías de la tierra. Exacto, Michelet. El mar da y da. No, la otra, el mar da y da. Aprendamos, por tanto, a recibir su nutricia, riqueza que nos va a amamantar a todos. Y por eso, entonces, Laureano, me parece muy importante esta pregunta para ti. Cuando todos entendamos esa importancia de tener a disposición agua de mar, es muy importante entender cómo sería posible esa gratuidad y esa accesibilidad de todos al agua de mar. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Qué debe pasar en la sociedad, en nuestra ciudad, en nuestro planeta para lograr esa condición? Adelante, Laureano, esa es la pregunta. Simandra, aquí viene la respuesta más concreta y la pregunta es justo la que necesitaba que hicieras. Lo que pasa es que como aquí estamos tras luz, no sé si se está viendo o no, pero sí, por lo menos hagamos de cuenta que estamos en un país de guerra y que ojalá, y que antes es un milagro que llegue o el audio o la taquigrafía. Bueno, aquí va, Simandra. Cuando terminamos el estudio que ganó un Premio Nacional de Ciencias Médicas Biológicas, del que les hablé al principio, donde se demostró que consumidores habituales de agua de mar, concretamente bien seguidos, con 4 endoscopias, con todos los requerimientos, análisis de sangre, todo lo más moderno y lo más granado en ciencia que se hizo en esas 4 universidades, y se encontró que no había toxicidad, ni genotoxicidad, ni citotoxicidad en sangre. Ahí se tendría que haber parado, Simandra, la historia de la medicina, por lo menos antioqueña. ¿Qué salieron diciendo? Nosotros somos el alma mater, tenemos que cuidar qué agua de mar consume el pueblo, pero resulta que no sabían que en el estudio estaba implícito demostrar que el agua de mar era biosegura por naturaleza, biodisponible por naturaleza. Entonces, insistir en eso lo saben solo los que consumen agua de mar habitualmente, preparan sus alimentos, se toman sus 3 vasos. Entonces estas personas ya no tienen el problema de que dónde la consigo, que dónde la compro, que si la hay que venderla para poderla yo tener, nada. Van a sus paseos a la costa, colectivos enteros, llenan las bodegas del bus con sus canecas, la traen, calladitos lo hacen. Esa fue una segunda fase del desarrollo de socialización del método marino en este pueblo, en La Ceja. Viene la tercera, Simandra, y es la respuesta y el epicentro de este programa. Viene la tercera, sistemas de impulsión de agua de mar. Aquí estamos mostrando un acueducto marino. No me la traje con mangueras, aunque llegó con las mangueras de los bomberos porque el carrotanque se tuvo que quedar, como le expliqué ahora, a 200 metros de aquí. Los bomberos me la tuvieron que bombear a estas piscinas, pero de aquí estoy mostrando un 10% de lo que es un acueducto marino. ¿Qué es un acueducto en el mundo? Centros de acopio de agua, donde el gobierno local, que le pagamos nosotros los impuestos para que lo hagan, hace sus controles para que esa agua sea determinada o dictaminada potable, y después hace controles aleatorios después de llevarla a las casas a través de redes de distribución domiciliaria. Eso hay que hacer con el agua de mar en el planeta. Ahí se acabó el problema de los asépticos, los obsesionados porque el agua de mar está polucionada o porque está contaminada. No hablemos infectada porque jamás se infectan. Pero esos que tienen ese miedo en la cabeza implícito y nos están dañando todo nuestro trabajo a través de esas famosas redes sociales que tanto mal le han hecho al método marino en el mundo, porque eso se volvió una batalla campal. Los unos atacan a los otros porque la venden más cara, más barata, que porque la recogen en una parte, porque la envasan en vidrio. Claro, que hay que poner un satélite, están diciendo desde hace 70 años. Una estupidez tan grande como el planeta. Simplifiquémoslo. Ahí tenemos un modelito, les estamos mostrando un 10% de lo que es un acueducto marino a 1000 kilómetros del mar. Por eso es tan lindo este programa, Simandra y periodistas,
Ustedes no imaginan el bien que pueden hacer si editan bien esta nota con estas imágenes, porque esto es real, esto no es un juego de palabras, esto no es una hipótesis, son muchos los estudios que en este momento son totalmente inéditos que voy a publicar en la segunda edición de mi libro Nos quedaba el mar en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque es el idioma que nos hermana con la ciencia y ya hay científicos conscientes. Ya hay científicos que en su juventud consumieron agua de mar y saben lo que significa. Casi todos nacidos en este pueblo cuando se distribuía gratuitamente en todas las esquinas del pueblo. Ahora son biólogos, son médicos, son fisiólogos, son neurofisiólogos. Y estos ya están observando, haciendo estudios de anamnesis, estudios completos, y estamos a la antepuerta de que mis publicaciones, como esa que les digo del estudio de gastritis, que fue manipulado maliciosamente, porque hay más trampas en la ciencia que en los casinos, decía el doctor Ángel Gracia, pues que se vuelva realidad en esta segunda fase de demostración que no era necesaria, pero la vamos a hacer con humildad y con tranquilidad, como lo están viendo ustedes periodistas. Espero que no haya ido muy bien la respuesta a Simandra. María Idalí. Dime. Dale, adelante. Que gracias Laureano y gracias Jorge por todo ese fervor, ese dinamismo que le ponen a esta entrega y todo ese compartir que concientiza a los seres humanos. Vamos a mirar un corto video, Simandra. Sí, vamos a ver un videito para la pregunta que le vamos a hacer a Jorge. Sí. Le van a hacer una pregunta, van a ver un video. Sentémonos. No, contesta. Yo veo el video. Que tengo que estar pendiente. Y empiece a crecer, ¿no? Lo que tenga que salir de ahí. Resulta que han hecho investigaciones, por ejemplo, unos tomates cherry, unas semillas de unos tomates cherry que venían alterados genéticamente, se le había hecho esa modificación transgénica. Y al alterar las semillas de ese tomate cherry, recibiendo el sol. Días recibiendo el sol. A los 3 días se saca la semilla y se siembra. Y esto se está haciendo con maíz, con café, bueno, con todo. Pero cuando analizaron en las universidades de Colombia este tomate cherry, se encontraron que el tomate había variado su composición nutricional. Y en esa variación de la composición nutricional se encontraron con que el tomate había recuperado vitaminas, minerales que de manera natural ese tomate anteriormente no tenía. Pero resulta que investigando se han dado cuenta que recuperó la carga de información de sus semillas, de su código genético origen. Entender que del agua de mar transforma y devela el código genético original en un tomate, en una semilla. ¿Qué hará entonces en el cuerpo y en el ser humano? Por ello, Jorge, queremos retomar algunos elementos de esa memoria atávica, la memoria sin tiempo, esos recursos que vienen desde la creación de los universos. En palabras de Laureano, el actuar en comunicación con el universo, seremos una vida constante y natural. A medida que recuperamos esa memoria, se empieza a ver claro que no hay distinción entre el pasado, el presente y el futuro. Se recupera la posibilidad de pasar de un campo celular al molecular, comprender el verdadero origen de nuestra vida. Entonces, Jorge, ¿cuál es el origen genético del hombre universal y cómo el agua de mar podría ayudar a rememorarla en los corazones de cada hombre? Adelante, ahí te escuchamos muy bien. Bueno, gracias. Esa memoria genética, trataba yo de explicarla, de irnos a la raíz, digamos, de nuestro origen. Yo lo he llamado, y ahora toqué un poco sobre ese tema, lo he llamado como la preexistencia, o sea, todo lo que existía como una gran idea, que estaba en un corazón, porque el corazón tiene como símbolo la vida, es un pensamiento de la vida que trae ese corazón. Todo está allí guardado, pero aún no existe, aún no se ha manifestado.
Entonces, esa creación necesitaba manifestarse. Ese principio se da porque si hay un pensamiento, se necesitaba como un lugar, un útero donde se pudiera gestar ese pensamiento. Y aparece, digamos, dentro de lo que es ese útero, vamos a hablarlo de un símbolo. Si yo hablo del pensamiento, o sea, voy a hablar de él o del padre, y si yo hablo de un útero, hablo de ella o de una mujer, como para que vamos, digamos, visualizando lo que simboliza cada uno de, digamos, el símbolo de cada uno de él y de ella. Entonces, el Padre o esa luz o ese pensamiento luz anterior y perfecto penetra ese útero. ¿Con qué? Con los pensamientos de lo que iba a ser, que aún no existía, ¿sí? Y a partir de, digamos, de esa acción se empieza a manifestar la vida, se empieza a manifestar la creación. Esos dos movimientos vistos acá, los vamos a ver como él y ella, y la continuidad de esa vida la trae un hijo. Yo llamo a esto los grandes océanos de la vida, donde se crea y se recrea la creación, los universos. Hablar del agua de mar es como hablar, decía al principio, de una parte que es la vida, porque es un agua viva, como ustedes lo decían. Sin el agua, si falta un solo elemento constitutivo de la vida no podría existir. O sea, el agua, el sol, la tierra donde se va a sustentar la vida y el aire. Todo eso tiene simbología que está implícita en una de las mareas internas que está en nuestra célula. Son los 4 ribosomas de la célula, ¿sí? Esas mareas internas se nutren de unas mareas externas. Esas mareas externas, voy a explicar una mecánica creacional, cómo el hombre puede recrearse. Porque lo primero que tiene que hacer es para sentir ese deseo de recrearse, es comprender que hemos olvidado esa memoria original de la cual nosotros provenimos, de ese pensamiento anterior perfecto que es creación y lo somos todos, o sea, todos somos la creación. O sea, que al Padre Eterno o a Dios, o llámelo como quiera, no lo podemos conocer fuera de la creación. Lo mismo el árbol, lo mismo la flor, lo mismo el río, lo mismo el mar. Entonces todas las memorias se manifiestan y están vivas. Entonces esos seres que se manifiestan en la creación están dentro de nosotros. ¿Cómo nos hacemos uno con la creación? Hay unas mecánicas de creación a través de nuestro corazón. ¿Por qué? Ahí hay un pensamiento de la vida. La vida, todo lo que existe, se manifiesta porque hay un corazón, una vibración y ahí palpita. Este corazón, al pasar la sangre por la aurícula derecha, después pasa al ventrículo derecho, de ahí va a los pulmones y se oxigena, luego va y continúa al ventrículo izquierdo, sube a la aurícula derecha y se distribuye por todo el cuerpo. Se está generando una fuerza, se está generando como un aliento. ¿Para qué? Yo diría así, para recobrar o retomar o redimir o regenerar nuevamente la memoria original que cada hombre trae. Pero el hombre tiene que tener un pensamiento de vida. Mientras el hombre está pensando en parrandas, en licor, en ganar competencias, en ser el mejor en todo, no hay un pensamiento de unidad, no hay un pensamiento creador. Entonces, ¿qué es lo que está recreando el hombre? Lo vamos a decir así, muerte. Cuando el hombre recrea la vida a través del pensamiento y esta mecánica que solo está en su propio corazón, cuando lo comprende, cuando se hace consciente, el hombre puede retomar nuevamente ese origen preexistente. Entonces, el hombre no puede vivir fuera de la creación.
Ninguno, nada, ningún ser, nada de lo que existe. En Él vivimos y en Él somos. Cuando hablo de Él, hablo del Padre o del Dios o como lo conocemos. Sí, y Él no existe en nada que sea inferior a Él. Entonces nosotros somos una partícula de la vida que está creándose y recreándose constantemente. Y hoy estamos entregando información de la gran memoria creadora del Padre para que cada uno pueda vivir ese proceso. Tiene que ser un proceso consciente y, como le decía yo a Laureano, tiene que accionar la voluntad. No basta con conocer unas mecánicas de trabajo, sino poderlas accionar y hacerlas vivas para que ese hombre nuevo nazca. Porque si ese hombre viejo sigue pensando los pensamientos, llamémoslo así, del mundo, jamás podrá recrearse y volver a esa esencia preexistente de donde salió. Porque de ahí donde surgimos, de ese principio preexistente que es la misma luz, porque todo es luz y se manifiesta aquí en la tierra como algo denso, pero el color verde que vemos en la hierba, en un árbol, es la misma luz manifestada de una forma densa. Entonces no se podrá manifestar ese hombre mientras no enderece ese pensamiento de luz, ese pensamiento de vida. Así podríamos como comprender que el principio del hombre es constante, el hombre se está creando y recreando constantemente, pero tiene que hacer conciencia de que llegó un momento crítico donde se van a presentar los talentos. Muéstrame tus obras, yo te mostraré. En la medida que cada hombre muestre qué es lo que está haciendo, la obra conforma al espíritu, el espíritu es luz, el hombre volverá a su origen, que es la luz. Y será uno en el océano de la vida del Padre Eterno. Porque un día, muy lejano, el hombre volverá a ser espíritu. O sea, no necesitará ni siquiera un cuerpo físico para manifestarse. Entonces, las dolencias que pueda tener un cuerpo físico no aparecerán, no estarán jamás. Ahora es una parte del proceso de lo que tenemos que aprender para poder llegar a ser uno con el Padre. Como decía el Cristo, mi Padre y yo somos uno. Gracias, Jorge. Muy bien, así es. Y bueno, compartir con ustedes nuestras redes es una invitación constante a que compartan con todos sus familiares, con todos sus conocidos, la plataforma de Corazón del Sur 144 para que se conecten cada jueves y en cada uno de los momentos en que publicamos. Igual, si a alguno de ustedes le interesa continuar en este aprendizaje, pueden entonces conectarse con nuestras redes o al teléfono de WhatsApp que siempre hemos manejado, al formulario de inscripción que compartimos. Ahorita enseguida le pedimos el favor a don Abraham que nos lo comparta. Laureano todavía sigue allí para que... Laureano tuvo que salir en este momento a hacer una diligencia. Sí. Entonces, miren, aquí vamos a compartir unas imágenes. Vamos a compartir unas imágenes que Laureano nos había replicado acerca de cómo, y pues ahí está también el letrero que él ahorita nos leyó, que decía: el agua de mar es propiedad de la humanidad y ni se compra ni se vende, ¿cierto? Y varias imágenes, porque él ha hecho trabajos muy especiales donde ha llegado, como él nos explicaba, con una tubería, con una manguera que fue de los bomberos, llegó con un carro tanque de agua allá a llenar esa piscina grande y es el trabajo que él ha hecho realmente con el agua de mar. Laureano no está, pero Jorge, yo aquí tengo una pregunta, ¿vos cómo la sentís? ¿Cómo podría una ciudad o un municipio organizarse para tener un dispensario de agua de mar? Si de pronto ya ha tenido experiencias y bueno, Laureano ya dijo, vamos a hacer un dispensario allá en el estadio allá en Medellín. Bueno, ¿cómo va a ser eso? Cuéntanos un poquito para que nosotros también nos dispongamos. Bueno, a ver, yo quisiera clarificar antes algo con relación al método marino moderno, que es el cual, digamos, promueve Laureano. Él habla de 4 principios fundamentales y básicos: la bioseguridad, la biodisponibilidad, la panatonicidad y el cuarto, que tiene que ver con tu pregunta, que es la gratuidad. Entonces, cuando yo conocí a Laureano,
lo conocí mucho tiempo antes y nos íbamos los dos a hablar de un poema que hablaba sobre desaparecer el dinero de la faz de la tierra. Sí, la raíz y el origen de todos los males ha sido el dinero. Las obras que ha hecho Laureano sin dinero, yo a veces le he dicho, el fin no justifica los medios, porque a veces tocan realizar acciones, pues, digamos, que no son muy éticas para poder lograr que el agua esté acá. Pero yo voy a algo más maravilloso. ¿Cómo podríamos hacer que el agua llegase a todo el mundo? Él habló de 3 formas, pero hay algo que también hemos hablado nosotros dentro de lo que es el océano de la vida, y es los CIBAN. No es el CIAN, sino el CIBAN. Es los sistemas impulsores vivos del agua de mar. Cuando hablo de vivo, hablo de seres humanos que deben de comprometer su voluntad, ¿sí?, conscientemente. ¿Para qué? Para el beneficio de la humanidad. Cuando hablábamos de la experiencia del dispensario, yo le decía a Laureano, necesitamos una financiación. ¿Quién va a pagar los servicios de la casa? ¿Quién va a pagar esto? Entonces tenemos que ser también realistas. Cuando Laureano hace mucho tiempo tuvo la sede del agua de mar en La Ceja, en la primera etapa de su vida, se perdió la casa. Nosotros tratamos de generar recursos y no fue posible. O sea, no es posible y no debemos hablar del dinero, y yo eso se lo voy a respetar a Laureano. Pero que contribuyan con eso, con su acción, con disponerse como voluntarios. Si yo tengo un carro, pongo mi carro. Si es un carro tanque, es un carro tanque. Si yo tengo un almacén de bodegas, de galones, puedo disponerlo en galones, almacenarla, ¿sí? Hay una persona que va a disponerse para estar atendiendo la logística de todo eso. Entonces sería muy importante que esa persona recibiera una remuneración o algo, ¿sí? O si lo hace voluntariamente como se hace en los hospitales, también sería maravilloso. Generaría lo que está mostrando aquí Laureano, como el pilotaje de lo que es un dispensario marino, piscinas donde se almacene y donde la gente ya consciente de lo que es el beneficio del agua de mar pueda venir y tomarla de una forma gratuita, ¿sí? Con una condición de que se puedan hacer los análisis previos y análisis posteriores para demostrar lo ya demostrado. O sea, Laureano lo ha demostrado de muchas formas y de muchas maneras, de que el método marino funciona, de que, digamos, múltiples enfermedades, porque si se habla de que si se baña la célula con el caldo primordial, lo que contiene la primera célula de vida, o sea, esa memoria del padre, la célula vuelve al origen, muchas personas se han ido sanando. Lo que yo le complemento a Laureano es de que esa persona necesita presentar frutos dignos de cambio, porque estamos hablando de un hombre de luz. En la medida que ese hombre cambie, pues no va a ser un muerto, un zombie caminando, ¿sí?, sino un hombre o un ser planetario que va a continuar con la misión a la cual vino a este planeta, ¿sí? Que más adelante lo podríamos hablar en un programa. O sea, ¿cuál es mi esencia final? ¿Yo soy el fruto final o yo soy la semilla de qué? Entonces, ese dispensario marino se requiere la conciencia y la acción de la voluntad, que muchas personas conversan y se puede hacer en un lugar donde haya comunidades dispuestas para ello. Se puede aplicar en agricultura, como se dice, como le hizo en la Casa del Pan, aplicados en personas aquí en La Ceja directamente. Por aquí llegó Laureano. Yo quisiera que él también, digamos, expresara lo de la pregunta. La pregunta es cómo puede un municipio, una ciudad organizarse para tener un dispensario de agua de mar. Y si conoces pues las experiencias que hayas ejecutado y que estén dispensando agua de mar de manera gratuita para el servicio de toda la comunidad. Bueno, disculpen que hubo un pequeño intermezzo, pero bueno, les doy 2 ejemplos. Chile, desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo. Acabaron con los acuíferos de agua, la industria de la minería. Se vieron obligados a propulsar agua de mar hasta 3.000 metros sobre el nivel del mar y distancias hasta de más de 400 kilómetros. Esa ingeniería hidráulica
Después corroboramos en entrevistas que hemos hecho sobre la zona a los ingenieros, a los técnicos. Podría muy bien aplicarse ya en recuperar suelos, crear la agricultura marina, rural y urbana y, por supuesto, llegar a esas poblaciones donde hay carencias nutricionales y múltiples patologías raras en lugares donde inclusive ya hemos hecho cumbres mundiales de agua de mar. Lo mismo hemos hecho en el Cuerno de África, concretamente en Eritrea, en Mauritania. Te mandé unas fotos o una programación que se hizo en Yaoundé, Camerún, que espero que las muestres. Y bueno, todo esto ya se ha mostrado que es factible. Aquí estuvimos a punto de que el hospital local incluyera en el presupuesto suministro de agua de mar para distribución gratuita en la población, después de que se dieron cuenta que el grupo de hipertensos, el grupo de enfermos de vías gástricas se había recuperado en el estudio que ya hemos mencionado y del cual se han hecho publicaciones y se han obtenido hasta premios de medicina. Cuando se llega a ese punto ya no hay voluntad política, ya está el dinero de por medio, ya están los celos de por medio y ya está la avaricia, porque nadie captaría dinero alrededor de un proyecto de medicina social como lo diseñó mi padre de ese nivel. Entonces, la propuesta es confiar en que hay gente joven, buena, científicos, a lo mejor hasta políticos, de todas maneras son seres humanos y tienen derecho a reivindicarse. Y en algún momento, sino que los grupos de base, como pasó en Nicaragua cuando hicimos el primer acueducto marino en Puerto Cabezas, se organicen. Allí empezamos con un núcleo poblacional indígena, se organizaron, votaron, se dieron terreno, se creó el sistema de impulsión aquí en La Guajira, en Puerto Pájara. Esos modelos pueden ser útiles en este momento para Tumaco, Buenaventura y Santa Marta, que carecen de acueducto de óptima calidad. No hablemos de la zona de La Guajira, donde se acaba de destapar ese escándalo de los cientos de carrotanques y cosas que hace el dinero, la politiquería, la avaricia y la ambición. Entonces, ese modelo es lo que ustedes como periodistas pueden empezar a ayudar a crear mecanismos, no de presión, sino de concientización, que tengan la suficiente cordura para quitarse el sombrero ante la evidencia de lo que es la presencia de la madre de las aguas mineromedicinales en cada casa. Así que pienso que lo que ustedes están haciendo está bien hecho. Aquí hay una pregunta precisamente de uno de nuestros oyentes que dice, ¿cómo podríamos proveernos agua para Bolivia? ¿Cómo podría ser eso? Bueno, Bolivia, acabamos de hacer la Cumbre Mundial de Agua de Mar en la zona de O'Higgins, en Buenos Aires, en La Pampa, Argentina, y la principal acción que nos propusimos fue llevar agua de mar al límite allá entre Bolivia y Argentina, porque vino una monjita, María Magdalena se llama, representante de esa región, que ya le mandábamos agua de mar desde el interior de Argentina, desde Mar del Plata, y entonces le propuse a todos los participantes en esa cumbre mundial, propónganse crear sistemas de llegada de carrotanques hasta que los sistemas de impulsión vayan llegando gradualmente y entremos a la paz. En ese proceso estamos. Pero por ahora ya al límite con Bolivia está llegando agua de mar, no dijéramos en forma tan abundante como la que tenemos aquí, pero si se organizaran, ya hicieron análisis de factibilidad de vías, trenes, carrotanques, y en eso estamos. Repito, fue una de las primeras acciones concretas que nos propusimos en esa cumbre mundial de Argentina. Muy bien. Aquí tenemos pimentones adaptándose a la halotolerancia gradualmente, tenemos nísperos, tenemos cítricos que ellos se adaptan muy naturalmente, como lo sabemos por la naranja valenciana allá en Valencia. Si la quieren dulce, simplemente le ponían sal marina, pero ahora ya han descubierto que los niveles freáticos marinos son indispensables, lo mismo que la moringa en la India, guayabos, bueno, y tenemos una serie de ensayos, sobre todo en la zona de Abejorral, donde podemos demostrar que la agricultura urbana marina recupera realmente el primer eslabón de la cadena alimentaria en forma lúdica, sencilla, gratuita. Ahí sí podemos hablar de algo promisorio, como dice el doctor Reynolds, para toda esta gente que viene atrás de nosotros.
Aquí hay otras dos preguntitas dentro de los comentarios que nos hacen en el programa. Una es de Lorena y dice, pregunta ella que si los plásticos, el petróleo, toda la contaminación, armamento nuclear que hacen pruebas, minería que usa mercurio, ¿cómo se puede contaminar el agua de mar? Ella pregunta eso y lo junto con otra de Alicia que dice que si el agua de mar tiene fitoplancton marino. El agua de mar tiene fito y zooplancton. Les voy a mandar un estudio para que ustedes por favor se lo entreguen a esas personas que están haciendo esas preguntas concretas sobre el análisis espectral del agua de mar actualizado, los millones de virus, bacterias, pero sobre todo el fenómeno de la biocenosis a través del fito y zooplancton. Esto obligó a biólogos marinos en este momento, ante el escándalo que se presentó en Argentina por unas publicaciones donde hablan de que en algunas muestras extraídas en la Patagonia hace apenas un mes se encontraron trazas, suponen ellos, de grafeno, que es uno de los escándalos biológicos que hay en este momento en el planeta a través de las vacunas. Bueno, todo eso para mí es terrorismo biológico. Realmente, y me mandan notas los biólogos aliados que tengo, sobre todo ahí en Mar del Plata, de que revisan todos los estudios del fito y el zooplancton, que es los que hacen o dan cuenta de todos esos miedos que hay alrededor del microplástico, de los desechos reactivos nucleares, y hacen el camino a la biodisponibilidad del agua de mar. ¿Ustedes qué creen? ¿Que por qué tenemos aquí en este momento acopiados 40 metros cúbicos de agua de mar? Porque lo recogimos en una zona de totalmente dudosa procedencia, como lo hicimos en el Golfo de Morrosquillo. Esta la acabamos de hacer del Pocito de Cartagena. Nadie da un peso siquiera porque la gente se baña ahí. La recogemos, la traemos, hacemos primeras pruebas aleatorias microbiológicas y bacteriológicas por cada una de las piscinas. Perfecto, solo entre la llegada de Cartagena aquí en el Carrotanque, y después estamos en el proceso de hacer el estudio de residuo seco de estas muestras para determinar ausencia de citotoxicidad y genotoxicidad. Esto lo hemos hecho muchas veces, es dinero y tiempo perdido. Sin embargo, repito, será la obligación de los gobiernos locales cuando empiecen los acueductos marinos a suplir esas necesidades nutricionales básicas y a dar cuenta del equilibrio de la microbiota en cada estómago de cada poblador del planeta. Ahí es donde está el futuro. Cuando todos los estudios que se acaban de publicar para determinar que estos pacientes, los 32 se curaron de gastritis crónica, cuando todas las variables se midieron y fueron perfectas, lo único que se puede resumir desde la biología es que esos 3 vasos de agua de mar que consumieron el 80% de los participantes en el estudio y otro 20% consumió 1 litro y otros 2 litros diarios, daban el equilibrio a la microbiota de cada uno de esos 32 individuos. Así lo podemos resumir, y ese es el futuro, repito, de la medicina social, preventiva y curativa en el planeta. Gracias, Laureano. Estamos finalizando este espacio tan valioso como el agua de mar, que hoy hemos aprendido a entender que es gratuita. Y por supuesto queremos invitarlos a una conferencia, taller también gratuita sobre el agua de mar, los usos y beneficios y su poder nutritivo al alcance de todos, que se realizará este sábado y domingo, agosto 10 y 11, en el Teatro Municipal en Marinilla. Ahí cerquita de ti, Laureano, para que vayas allá. Yo voy a estar allá con Don Álvaro en el Teatro Simona Duque. Excelente. Marinilla es otro de los pueblos donde hemos hecho pilotajes muy importante, sobre todo en el asilo de ancianos, con unas evidencias increíbles. Todos los ancianos dejaron de consumir los fármacos para la presión arterial. Increíble. Esta entrada es gratuita. El sábado es una conferencia de 4 a 6:30 de la tarde y el domingo un taller de talasoterapia, prácticas con el agua de mar desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todos invitados para que lleguen allá de manera gratuita y libre y quieran aprender mucho más aquí con Laureano, que también va a estar allá.
Es verdad Bueno, que... perdóname, se me va a ir el ingeniero. El ingeniero Orlando Osorio, conocido mío desde la niñez en este pueblo, es nuestro anfitrión de una de los brazos de la Universidad del Agua de Mar. Así que es también un momento para agradecerle, porque cuando hablábamos de dinero, aquí no hay dinero de por medio. Hay buenas voluntades, hay generosidad, hay altruismo y hay caridad cristiana. Salude, por favor, ingeniero. Buenas tardes a todos. Laureano tiene toda la razón. Es un ser maravilloso que ha dedicado toda su vida al estudio del agua de mar en beneficio de toda la humanidad. Y aquí estamos para apoyarlo y para demostrarle al mundo entero que lo que él dice es totalmente cierto. El agua de mar es el futuro de la humanidad en la ausencia del agua dulce. Es una realidad. Muchas gracias. Así sea. Gracias, Laureano. Gracias, Jorge. Llegamos ahora a las conclusiones. Cada uno se despide de nuestros oyentes con un breve pensamiento, una breve aplicación para la vida diaria. Damos paso a quien quiera, Laureano o Jorge. Y usted, maestro, rápido. Laureano, aquí. Tiene un minuto para despedirse. Bueno, agradecerle a ustedes que nos dan esta oportunidad de trabajar el hombre en dos dimensiones, en el cuerpo, en el espíritu, y tocarle un poco el alma para que, en cierta forma, vayamos despertando ese espíritu. Cuidemos este cuerpo, ya hay una forma de cuidarlo, pero no olviden que el hombre es un espíritu, tiene un alma y ya hay formas gratis de cuidar el cuerpo. Y que así sea. Gracias. Laureano, unas últimas palabras de todo lo que tú tienes para contar también. No, solo recordarles que quien no milita por algo que sea dejar este mundo un poco mejor, generalmente cae por cualquier idea. Así que vale la pena que pensemos en los sistemas de impulsión de agua de mar, los acueductos marinos, encontrémonos donde nos encontremos. Los que preguntaron de Bolivia, Guarne, Medellín, qué sé yo, el Carmen, donde sea. Esto es simplemente dar los primeros pasos, como empezó mi padre en 1957 en Itagüí, y ya hemos impregnado muy buena parte del planeta con la idea. Un abrazo y gracias a ustedes, periodistas, por dar esta oportunidad a mucha gente de que se acerquen a este conocimiento que es propiedad de toda la humanidad. Así es, y yo cierro también mi conclusión con un poema escrito por Bertolt Brecht que dice: hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los quienes que luchan toda la vida. Esos son imprescindibles.